bien, familia, quiero entonces hoy compartirles algo, pues algo muy especial. Le decía ahorita a alguien muy curioso que me decía, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Dígame el título, dígame de qué se trata. Pero es simplemente algo que se lo comparto desde mi corazón, que de una vez le digo, es un tema que tiene parte 1, parte 2. La parte 2 la estaremos viendo dentro de 15 días. ¿Ok? Así que hoy vamos a ver la primera parte, son 2 puntos claves, pero hoy yo simplemente quiero que tratemos uno. Decía Coco Chanel, menos es más, así que hoy el filósofo Coco lo traigo aquí a la mesa para que entendamos que menos es más. Podría darle todo el banquete hoy, pero creo que es más importante que nos vayamos con una cosa y dentro de 15 días, como dice el filósofo, yo con otra cosa. Muy bien, bien, quiero que entonces vayamos a Segunda de Samuel, el libro de Segunda de Samuel, que está en el Antiguo Testamento, y allí pues nos vamos a quedar todo el tiempo. Segunda de Samuel. Recordemos entonces, pues este libro es escrito por Samuel, era un profeta de la época, en un principio el líder personal o el pastor personal del rey David, de ese rey que tanto se hablan, que tantas películas han hecho, de tantos temas y temas y temas que han habido en muchas iglesias. Y yo quiero hoy también unirme a ese sentir de hablar de esta persona que Dios utilizó para tantas enseñanzas. ¿Sí? No olvidemos, el rey David pues ha sido el rey más importante de la nación de Israel. Recordemos, la nación de Israel pues es la nación en ese sentido más antigua, ¿sí? Se puede decir, y fue el rey más importante, el más poderoso, no el más rico porque fue su hijo Salomón, pero sí llegó a tener una fama incalculable, ¿sí? Entonces hay muchas enseñanzas detrás de él. Creo que nunca terminaremos de aprender de todo lo que el Señor hizo con este hombre llamado David. Pero yo quiero hoy hablar en 2 Samuel, después le doy el capítulo. Lo que pasa es que ustedes son muy adelantados, yo les doy el capítulo y empiezan a leer, ¿sí? Entonces los detengo de esa manera. Ya usted verá si empieza a leerse todo 2 Samuel y descubre. Bien, pero, ¿verdad? Quiero hablarles de un momento específico de la vida de David, ¿sí? David, recordemos, fue ungido como a los 13 años porque un rey falla, un rey llamado Saúl, y Dios lo escoge de niño. Le dice a Samuel, ve y úngelo, lo unge, ¿verdad? Lo llena de ese aceite que era santo, para una labor que no sabía cuándo iba a emprender, que era ser rey, en este caso el rey de Israel. No sabía cuándo, y él tenía más o menos, se dice que entre 10 y 13 años, y pasan muchos años, ¿verdad? David pasa una prueba muy dura, que es la persecución de este hombre que él consideraba como su padre espiritual, o su padre de alguna forma, que era el rey Saúl. Lo persigue muchos años. David cumple 30, y finalmente llega el día de hacerse el rey de Israel. Y empieza a vivir las mejores épocas, ¿verdad? De vivir en cuevas, empieza a vivir ahorita apoderado, con todo el poder, con todo el apoyo de una nación, con el mejor ejército de la historia de Israel. Y empieza a vivir esta época, podemos decir, esta época de oro en su reinado, ¿sí? En su vida personal, en su vida familiar. Dice la palabra de Dios que Dios le entregó muchas cosas a él. Sí, le entregó riquezas, le entregó poder, le entregó gracia, le entregó su espíritu, le entregó mujeres. O sea, era un hombre que en este momento estaba viviendo todo. Y ya pasan 13 años, y le quiero hablar cuando David tiene 43 años de edad. Lleva 13 años en el trono, reinando, viviendo cosas espectaculares, ¿verdad? Han habido uno que otro problema, pero su ejército está en la cúspide, su vida familiar, su reinado. Es amado por toda una nación, ha logrado lo que ningún otro rey había logrado, ni ningún juez, nadie, y era llevar a toda una nación a creer en un mismo Dios, a adorar a un mismo Dios. Este es el rey David a los 43 años, ¿verdad? Toda su vida hasta ahora, después de esa fuerte prueba, había marchado por 13 años de maravilla, ¿sí? Pero empieza a acontecer algo en la vida de David, fruto de decisiones que él tomó no debidas. Y quiero hacer una similitud hasta acá en lo que cada uno de nosotros nos podemos encontrar. Dentro de este lugar y afuera y donde sea, todos vivimos circunstancias, unas buenas, unas no tan buenas. Hay quienes hoy pueden estar viviendo dificultades realmente complicadas, otros que estamos viviendo dificultades no tan complicadas, pero son esa piedra en el zapato, ¿no? Esas piedritas que no te impiden caminar, pero fastidian, ¿no? Seguramente todos tenemos esa piedrita en el zapato. Pero en general todo está bajo control. David tenía en ese momento todo bajo control.
Pero empieza a acontecer algo muy importante dentro de la historia, donde yo les dije en segunda de Samuel. Repito, David había atravesado un momento muy difícil, pero ahorita está viendo los tiempos gloriosos. En la antigüedad, así como hoy en día ocurre, que hoy en día se dice que hay tiempo para la caza, hay tiempo para pescar, ¿verdad? Dependiendo del clima, no todo el clima es bueno para ir a cazar ciertos animales, ¿verdad? Hay ciertas épocas donde los cazadores saben que se pueden encontrar pues esa presa que ellos andan buscando. En la antigüedad, las épocas de guerra no eran todos los periodos, no como uno ve en las películas, que uno los ve luchando con nieve, sin nieve, en frío, sin frío. Eso no es así como tal. En la antigüedad, estoy hablando en la época de David, las guerras empezaban siempre, todos los reyes salían en una época precisa para salir a conquistar, que era la primavera, ¿sí? La primavera, que era esa época donde empezaba a pasar el frío, venía ya ese trance entre el frío y el calor, y todos los ejércitos durante el invierno lo único que hacían era preparar, ¿sí? Todos se preparaban para que llegara una fecha y salir, y era salir en la primavera. Era cosa de que llegara la primavera y todos los ejércitos de la nación, ¿verdad?, y de sus alrededores, se preparaban para salir a conquistar. Por ende, era inconcebible que un ejército o un rey de la época, en este periodo de tiempo, no saliera a conquistar. Porque todos lo hacían, ¿verdad? Todos lo hacían. Era la oportunidad. Seguramente nosotros vivimos momentos donde uno dice, no me puedo perder la oportunidad, ¿no? La gente se volvió ahorita loca dentro de unos días en Estados Unidos, Black Friday, acá el Boxing Day, donde hay gente realmente que dice, ese es el momento de comprar. O esperan todo un año porque siempre dicen diciembre, es el momento de comprar. Hay otros que compran todo el año, ¿sí? Pero hay unos que nos toca esperar la época de compras, ¿verdad? Entonces todo el año nos esperamos para en esa época hacer un par de compras, pues es la época para comprar, ¿sí? Uno no está en abril, ahí los malls llenos, no, diciembre es un mes donde coincide que todo el mundo sabe que es la época para regalar, para comprar. Así ocurría en la antigüedad. La primavera era una época donde nadie podía, estoy hablando reyes y ejércitos, perderse la oportunidad. David había venido conquistando muchas naciones, muchos territorios, pero le faltaban 2. Y iban a conquistarlos en esta primavera. Era el momento más sublime de la historia en cuanto a su parte militar del rey David. Los últimos 2 territorios por conquistar. No se lo podía perder. No se podía perder ese acontecimiento. Sus hombres lo necesitaban. Tenía el mejor ejército del mundo. Mas sin embargo no podía, ¿verdad?, él faltar aquí. Segunda de Samuel capítulo 11 versículo 1. Dice lo siguiente. Muy bien. Sí, habían unos que habían investigado. Empezaron a ojear a ver títulos. Muy bien. Segunda de Samuel capítulo 11 versículo 1. Préstele mucha atención a todo lo que en los siguientes minutos que me quedan vamos a hablar. Segunda de Samuel capítulo 11 versículo 1. Dice lo siguiente. En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilaran a los amonitas y sitiara la ciudad de Ramá. Pero David, dice, se quedó en Jerusalén. Miren lo que acá, el dato que pasa. El rey de Israel, David, el tan conocido, porque era conocido y temido, decide en la última etapa de la conquista decir, yo no voy. Era increíble que esto estuviera aconteciendo. Eso fue el chismorrío más grande que hubo en Israel y en todos los alrededores, de que el rey David no iba a estar presente en la batalla. ¿Qué era lo que pasaba? David ya estaba en un momento tan acomodado que él sabía que con él o sin él en el campo de batalla iban a ganar. Es decir, entre comillas, él sabía que ya en la estrategia militar él había formado hombres muy buenos como Joab, que era el que mandaba su ejército, que él sabía que no necesitaba a él. Joab iba a hacer bien la tarea. Entonces David, ni corto ni perezoso, dejó su responsabilidad a un lado y dejó de estar en el lugar que tenía que estar
y dejó de hacer lo que tenía que hacer. Pero eso desató algo que David nunca imaginó en su vida, que esa decisión de no ir al campo de batalla le iba a traer. Nunca se lo imaginó. Pero su comodidad lo llevó a decir, ellos pueden, yo mejor me quedo. Ahora él tenía un palacio hermoso, era un hombre supremamente rico. Y eso es lo que está pasando en ese versículo que leímos. David dice así de claro, pero David se quedó en Jerusalén. Imagínense esto. Mientras todos los reyes allá matándose la cabeza, luchando, sus hombres, ¿verdad? Él se queda. Y uno dice, pero es que era el rey, no tenía que ir. No, en esta época, en este contexto histórico, el rey no podía dejar de ir. Y lo que le quiero decir es que hay un campo de batalla donde a ti y a mí se nos ha llamado a estar independientemente de lo que esté pasando. Y quiero que simplemente tú oigas, porque no nos vamos a ir de ahí, lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Simplemente los que quieren lo anotan, pero quédense en Samuel. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo, el que los llama fiel, y así lo hará. ¿Sabe qué? La Biblia dice que usted y yo somos seres tripartitas, que tenemos un área que se llama espíritu, alma y cuerpo, y las tres hay que cuidarlas. Es decir, mi alma, mi vida espiritual, Dios me la va a pedir. El campo de batalla en mi alma, que son mis pensamientos, mis sentimientos y mi voluntad, y mi cuerpo, también me lo pide Dios. Es decir, son tres cosas en las cuales Dios, son tres campos de batalla, los cuales Dios me dice, tú no puedes abandonarlos, aunque ya creas que estás bien. No puedes. Hayan pasado 13 años, 10 años, 5 años, una semana, y te medio sientas bien y sientas que tú manejas la situación, el Señor dice, tú no puedes abandonar el campo de batalla. No puedes confiarte. David tenía una responsabilidad como rey, era insólito, ¿verdad? Que él no fuera a cumplir con su responsabilidad. No había posibilidad, no cabía en el marco. Y Dios a ti y a mí nos ha dado un campo de batalla, responsabilidades dentro de su voluntad. A los que son padres, a los que son solteros, a los que tienen ya sus hijos creciendo, a los que están criando, a los que ya son adolescentes, al que se está casando, etcétera, etcétera, al empresario, al que no tiene nada. Todos igual nos ha dado un campo de batalla, donde nos dice, ahí tienes tú que estar. Sobre todo hay momentos de momentos. Y este es un momento donde yo le llamo, entendiéndolo revelacionalmente, la primavera. O sea, estos últimos tiempos son esa primavera donde yo no puedo darme el lujo de decir, yo no voy a batallar mi área espiritual, yo no voy a esforzarme en mi alma, yo voy a dejar que mi cuerpo haga lo que quiera, lo voy a contaminar, voy a hacer eso, voy a hacer lo otro. No, estamos en los últimos tiempos, donde el Señor dice, ahora es el tiempo de salir a batallar. Quizás antes faltaba mucho para que Él volviera, pero ahora estamos a las puertas de su segunda venida. Y Él dice, tengan mucho cuidado, guárdense, tengan cuidado de lo que va a acontecer. Entonces, yo tengo que ya ir entendiendo cuál es ese campo de batalla, ¿sí? ¿Cuál es ese campo de batalla? Pero repito, Él ya nos lo ha dado. Ahora, cuando me salgo del campo de batalla, entro en algo que se llama zona de alto riesgo. Y así se llama entonces ese tema. Zona de alto riesgo, parte 1, ¿verdad? Parte 1. Y yo le quiero leer lo que yo me encuentro en internet cuando pongo zona de alto riesgo. Y dice así la definición, se la tengo que leer. Personas, se está refiriendo a personas, habitan zonas de alto riesgo. Decenas de familias habitan zonas de alto riesgo en la provincia, lo que aumenta las probabilidades de tragedias colectivas causadas por derrumbes, deslaves e inundaciones. Pero que a pesar de eso, la mayoría de personas se niegan a dejar sus viviendas porque no tienen a dónde ir. ¿Sabe qué? ¿Dónde estaba David mientras sus hombres peleaban? ¿Dónde estaba David? En el lugar equivocado, haciendo lo que no tenía que hacer.
mientras sus hombres estaban tratando de ganar, David se encontraba en el lugar equivocado. Y eso es estar sentado en una zona de alto riesgo. Ojo, alto riesgo no quiere decir que sí o sí pueda pasar algo, pero hay una posibilidad. Tú me puedes decir, yo estoy bien hasta ahora, pero hay muchas posibilidades si tú no estás en el campo de batalla. Si no estás batallando por esas tres áreas, si no estás batallando en tu área espiritual sobre todo, si no estás batallando, me refiero peleando, oponiéndote a tus mismos deseos, oponiéndote a lo que la gente piensa, oponiéndote a ti mismo, porque la primera batalla la gana uno contra uno mismo. Vence, te dije yo hace un tiempo atrás, para vencer. Si yo me salgo de esa batalla como David, si yo dejo de ir porque me acomodé, porque creo que se puede controlar la situación estando yo fuera del campo de batalla, tengo que decirte, entramos en esa zona de alto riesgo. Entonces no es estar donde tienes que estar haciendo lo que tienes que hacer. Estar ahí será siempre un riesgo que vale la pena evitar. No estar donde tienes que estar y haciendo lo que tienes que hacer te pondrá en un riesgo que es muy importante tratar de evitar. Quiero que leamos entonces qué desató en la vida de David, el hombre en la cúspide, 43 años, siendo el rey más importante, decide no ir al campo de batalla y se sienta en una zona de alto riesgo, donde estaba propenso a que vinieran derrumbaciones, inundaciones, de que viniera eso que dice Jesús, ese río, esos vientos pegaran con ímpetu y grande fuera su ruina. Ahí estaba David, todo bajo control, pero estaba en riesgo. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que Satanás, el diablo, no desaprovecha nuestra vida en riesgo. No lo desaprovecha. ¿Qué dice 2 Samuel capítulo 11 versículo 2? Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio. Y desde allí vio una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa. Miren lo que pasa acá. La Biblia nos da un dato increíble. ¿Qué tan ocupado estaba David? Nada ocupado, estaba desocupado. Un rey del tamaño de David, me refiero a responsabilidad, dice la Biblia que se levantó de la siesta, porque es la siesta que estaba haciendo, y dice que no tenía nada más que hacer, que se puso a pasear en la azotea. ¿Verdad? Cuando tú estás fuera del campo de batalla, cuando tú te sales del centro de la voluntad de Dios, siempre te encontrarás haciendo cosas que no tienen nada de relevancia en tu vida. No tienen nada de importancia en tu vida. Cuando te sales de la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? La primera, que de él era el rey de Israel. Y eso traía consecuencias. Y cuando Dios dice, tú eres mi hijo, automáticamente es un llamado a yo entrar al centro de su voluntad. Cuando me dice, tú eres hijo mío. Por ende yo tenía que estar en lo que eso asevera, ser hijo de Dios. Cuando me salgo del papel de ser hijo de Dios, me encuentro como David, paseándome, perdiendo el tiempo. Y ahí entro en zona de alto riesgo. Y ahí se encontraba en este momento el rey David. Dice paseándose. ¿Y qué pasó? Evidentemente, ¿qué vio? Vio a esta mujer, Betsabé, que se estaba bañando. Ahora, eso es otro tema. Pero yo todavía no entiendo qué hacía Betsabé en una terraza desnuda bañándose cuando podía haberlo hecho por ahí en privado. Yo pienso que ella sabía que por ahí había gente viéndola. Y le gustaba la cosita, la tontera. ¿Sí? Le gustaba que la vieran, pues me imagino, ¿no? Y qué mejor que la vio el que la tenía que ver, pues. No, nada más y nada menos que el rey de Israel. Y pues sabía que era linda, entonces pues con mayor razón aprovechó el cuento. Yo creo en mi malicia, ¿verdad? Que ella dijo, algún día este desocupado me va a pescar. Porque ya se enteró de que él no había ido a la guerra. Porque ella era la esposa de uno de los principales y siervos de David en el ejército, Usías. Y ella se enteró por Usías, que Usías llegó con el chino. Imagínate, amor, que dijo, el rey no va a la guerra. Ay, ahí empezó también Satanás a trabajar con ella, me imagino yo. ¿Sí? Ya dijo, perfecto, de ahora en adelante el baño será afuera. ¿Sí? Porque la azotea está, ahí la veo. ¿Sí? Usted tiene que ir a Israel para que usted vea cómo es eso. Eso es puras azoteas. Claro, es donde usted sale y se baña ahí
a cuero limpio, alguien lo va a ver en algún momento. Así está Betsabé, la Biblia lo dice, yo no lo estoy inventando. La mujer era sumamente hermosa. Evidentemente, no estar en el lugar correcto se prestó para que viniera entonces la seducción a David. Yo le decía a Gaby ayer que David, algo tenía que haber empezado a pasar con David, no en el momento en que dijo que no iba, algo mucho antes. ¿Sí? Lo que yo te quiero decir es que cuando acontecen cosas en la vida de uno como cristiano, cuando uno mete la pata, eso no fue que de repente uno vaya caminando, ¡ay, me caí! No, eso ya venía premeditadamente pasando algo en la vida de uno. Y ahorita lo vamos a entender bíblicamente. Eso no es que de repente la gente se cae, ¡ay, fulanito! No, algo venía desde antes pasando. Algo tenía que haber pasado en la vida de David. No sé qué había pasado, pero el hecho de que no hubiera ido a la guerra ya me daba mucho que hablar o de pensar. Y evidentemente se aprovechó y se sedujo a David. ¿Qué pasó con David? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Y evidentemente Satanás pues no lo dejó. ¿Qué dice 1 Pedro 5:8? Yo lo anotan nomás para que se queden ahí. Dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Lo he compartido muchas veces. ¿Sí? Lo he compartido muchas veces. Satanás, si usted se ha visto algún documental de animales cuando van a cazar, vea, ellos no atacan en cualquier momento. ¿Verdad? Sobre todo los felinos. Siempre son tácticos en su ataque. Se esconden, los pasos los dan pero a una velocidad cero. Porque no pueden levantar ninguna sospecha y son pacientes. Y el venado está ahí. Y está comiendo y de repente el venado ve algo y mira. Y entonces el león o el que está por cazar se agacha. ¿No, amor? Sí, muy bien. Pues lo hemos visto. Se agacha. Y está inquieto. Y en el momento en que la presa ve que ese animal bajó la guardia, vea, es que no se dan en cuenta esos venados. Tienen al tigre, al león, al que lo está cazando, los tiene ya encima del cuello. Y no se dieron cuenta. Y la Biblia dice que Satanás anda así. Él no está todo el tiempo ahí, él no se presenta con, yo siempre he dicho, con cacho y cola. ¿Usted cree que la serpiente en el Edén llegó así como un monstruo diciendo, come la manzana? No. Si llegó siendo súper amigable, súper simpática, ¿cómo estás, Adán y Eva? ¿Y por qué no prueban? Ella no se presenta así. Satanás no va a destruir tu vida y te va a plantear de frente que va a destruir tu vida y te va a dejar en la miseria. ¿Cómo se presenta Satanás con la droga en los jóvenes? ¡Ay, pruébalo! ¡Es súper! ¡La vas a pasar muy chévere! ¡Dale, una tomadita, una emborrachadita! ¿Verdad? Y él sabe que viene un embarazo que no se quería y que viene un aborto después de eso. Y así Satanás siempre va a buscar destruir nuestras vidas de manera muy llamativa, ¿verdad? A los varones, a las mujeres casadas. Dale, tranquilo, es una vez, una escribidita, una llamadita, un coqueteo. Tu esposa no se va a enterar, no tiene nada de malo. Y entonces es la forma como él siempre lo hace. Y así sedujo a David, ¿verdad? No se le presentó ahí con una, no, dice era con una hermosa mujer. Tenía que haber sido muy linda. David no se iba a poner ahí con cualquiera, pues. Sí, David tenía buen gusto. ¿Sí? Así que no cualquiera que estuviera bañando por ahí. ¿A quién utiliza Satanás? Pues a la más linda. Satanás no se presentó ahí con la que David iba a decir no. Bueno, en fin. Porque tenía que seducir. Él siempre va a entrar con esa seducción. Y así lo dice, que Satanás así lo hace. Y yo me acordaba de un dicho ayer que estaba estudiando, que la gente dice, no, aquí luchando con mis demonios. ¿Usted ha escuchado eso? Que la gente dice, acá luchando con mis demonios. Pues eso es muy real. Porque usted tiene, a ver, entendamos algo, Satanás no anda buscando con usted. No habla de Satanás por generalizar ese mundo, ¿verdad? Pero Satanás está en un solo lugar, no sabemos en dónde, debe estar por allá detrás de un presidente muy poderoso, de alguien muy poderoso de este mundo, ahí debe estar él. Pero lo que usted y yo tenemos atacándonos son muchos demonios. Él tiene un ejército que está ahí fregándonos la vida todo el tiempo y que nos quiere destruir. Él delegó eso. Solo puede estar en un lugar a diferencia de Dios. Él no es omnipresente, solo en un lugar.
Y le repito, él no está acá. Está con alguien muy poderoso, porque a veces necesita usar él específicamente. Pero cuando la gente dice luchando, pues es cierto. David tenía debilidades. Usted y yo tenemos debilidades. En diferentes áreas, pero tenemos debilidades. Y Satanás la sabe. Y en esa debilidad lo va a usted a seducir. Si su debilidad no es el dinero, Satanás no le va a seducir en esa área, por favor. Pero si su debilidad es el dinero, la administración, ahí él va a hacer que usted se endeude, haga lo que no tiene que hacer y le dé una vida desgraciada en el área económica. Porque él sabe que esa es su debilidad. Si es el área sexual, pues por ahí se le mete. Entonces él conoce mis debilidades. Y conocía que David en esa área era débil, por lo que sea. Porque todos tenemos una debilidad. Y esa era la de David. Y lo sedujo. Dice que lo seduce. ¿Sí? Seduce. ¿Y qué era lo que quería entonces Satanás? Satanás de alguna manera, no nos lo dice la Biblia, yo traté de buscarlo, pero no está textualmente, hizo de alguna forma antes que David tomara esa decisión. No voy a la batalla. Porque lo que él anda buscando es que tú y yo salgamos del campo de batalla y entremos en zona de riesgo. Si David hubiera estado en el lugar correcto, no pasa esto. Ahora, no quiere decir que David estaba bien en su corazón. Porque su corazón igual de pronto tenía esa debilidad. Pero había un lugar en el cual David tenía que estar. Y haciendo una delegación que Dios le había determinado. Cuando Él logra que tú salgas del campo de batalla, te vuelves tremendamente vulnerable para Él. En cualquier momento te ataca. ¿Verdad? Veíamos en uno de esos documentales, ¿verdad?, de animales, veíamos que cuando venían los osos, no eran osos, ¿qué eran? Los lobos iban a atacar a una manada de búfalos o no sé qué eran, unos animales muy grandes, no recuerdo cuáles eran, pero cuando estuvieron en manada no pudieron hacer nada. Pero fue que cogiera uno de esos solo, y con todo y que era fuerte, poderoso, bravo, terminaron cogiéndolo, eran como 5 lobos. Satanás va a buscar sacarte del campo de batalla, porque ahí tú te vuelves vulnerable. Acá tú eres fuerte, acá no se te ocurre pecar. Y estoy hablando en este lugar, porque ¿dónde estás? Estás en el campo de batalla. Aquí estás en uno de los campos de batalla. Estás batallando aquí con tu área espiritual. Viniste a alimentar tu espíritu. Acá se hace difícil pecar. Que tú ahorita cometías una locura de esas que cometes en la intimidad. Pero en la intimidad, cuando dejo de hacer lo que tengo que hacer, cuando dejo de orar, cuando dejo de hacer lo que Dios me ha llamado a hacer, y me salgo de los campos de batalla, ahí entra entonces Él dice, buscando a quien devorar. Y al que encuentre solo lo coge. Pero acuérdese siempre, Él se presenta de una manera extraordinariamente agradable. Nunca se va a presentar que tú digas, uy, no, mejor yo no hago eso. No, al contrario, vamos a probarlo. De a poquito. Y empieza esa seducción de parte entonces de Satanás. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículos 3, 4 y 5. Lo leo, dice lo siguiente, pero voy a leer primero el 3. Por lo que David mandó que averiguaran quién era, y le informaron, se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías. Yo he dicho Usías. Urías, el hitita. ¿Sabe qué? David hizo lo que usted y yo no podemos hacer nunca: darnos licencias. Ahí David no había cometido adulterio, no había hecho nada, no había pecado, entre comillas, pero quiso coquetear. Y uno hay cosas que no puede ya manosear. Porque eso es entrar en zona de alto riesgo. Eso que tú dices, no, es que yo no, en esa revista yo no veo a las mujeres, me gustan, me parecen muy interesantes los artículos, he escuchado yo. ¿Cómo no? Eso se llama coquetear, tocar, meter el dedo al pastel, aunque no te lo estés comiendo. ¿Sí? Es que me gusta hablar un poquito de la gente, sobre todo los que me dan motivos. Estás coqueteando con el chisme, con la crítica. Ahí me gusta, yo, mentiras pero piadosas, buenas, con un buen fin. Mentiroso, mentirosa. Eso es coquetear. Y eso fue lo que hizo. A ver, ¿cómo se llama esa muchacha? Quiso saber el nombre de entrada nomás. Él no de inmediato, tráigamela, me quiero acostar con ella. Yo quiero saber cómo se llama, curioso. Y nosotros no podemos darnos esas licencias. No puedo darme licencias, permisos de salirme del campo de batalla y empezar a tocar de repente. No, yo por aquí voy a usar la tarjeta, pero solo con él.
Mira, en tu debilidad, Él te va a llevar a que te des licencias. Ay, como dicen, ¿no? Una canita al aire, ¿sí? Una emborrachadita, una probadita, uno de vez en cuando, una aquí por allí. Y entonces, eso de vez en cuando, eso se llama seducción. Acuérdate siempre de eso. Satanás no viola a nadie. Satanás seduce. Él no llega y te coge y ¡pum! Te seduce. Él no viola. Él no es un violador. Lo defiendo en ese sentido. Él no viola a nadie. Él seduce. Es un experto, es un seductor. Es el profesional de la seducción. ¿O no has visto cómo te seduce para que hagas cosas? Es un experto. Le encanta, se apasiona seduciéndonos. De a poquitos ahí nos mete por debajo de cuerda y como que no quiere la cosa. ¿Cómo crees que estamos en una sociedad donde hoy día se aprueban tantas cosas? Empezó como, por aquí, por allá, y mira hasta dónde hemos llegado en esta sociedad, donde ya se aprobó lo que nunca se imaginó que se podría aprobar. Donde en el Canadá y en muchos otros lugares lo que era 15 años atrás una locura pensar de que legalizar la marihuana, de que tú llegaras un día a decir, como dices, dame una cajetilla de cigarrillo, ahorita pidas una cajetilla de marihuana. Eso era impensable. Él supo seducir, él no violó a esta nación. Él no lo impuso de entrada, él empezó de a poco. Y así él lo hace de a poco, y nos seduce, y nos habla, y nos susurra, y pone por aquí y por allá. Satanás, el diablo, no viola, seduce. ¿Bien? Y eso es lo que supo hacer con David, lo supo seducir. David se da la licencia, pregunta por su nombre, y viene entonces algo que dice Santiago, el capítulo 1, verso 13 al 15, lo leo yo, se lo anota seguramente. Que nadie al ser tentado diga, es Dios que me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte. Uy, acá pasa algo extraordinario. Acá hay toda una relación de intimidad. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dice Santiago 1? Nadie puede decir que Dios tienta. Ay, es que Dios me está tentando. No, Dios no tienta. Dice acá lo que ocurre es toda una relación que se da. Hay un coqueteo, una seducción. Y te seduce tus deseos. Y dice entonces que una vez haya esa seducción en los deseos, dice tentado por el mal, en el versículo 4 al final dice arrastra y seduce. Luego, cuando el deseo ha concebido, hubo una relación, ¿verdad? Me dejé seducir y hay una concepción, dice, engendra el pecado y empieza ese bichito a nacer. Y el embarazo vamos a dividirlo en 3 etapas, los tres trimestres del embarazo. Y el primer trimestre es grave para muchas, porque empiezan los vómitos, la falta de costumbre, no puedes dormir, no puedes hacer esto, una cantidad de incomodidad. Y al principio el pecado te causa eso. Al principio estar en pecado como que te genera molestia, te quita la comunión con Dios. Estás en ese primer trimestre del embarazo que está hablando Santiago, porque está hablando de un embarazo que va a dar a luz un día, que es un hijo llamado muerte espiritual. Y entonces al principio es lo mismo que el embarazo ese primer trimestre, pero el segundo trimestre es bueno en la mayoría de los casos, porque el feto se acomoda y entonces la mamá vuelve a ser normal, no anda por ahí eructando, vomitando y bueno, todas esas cosas que viven las mujeres. Ya está más tranquila, ahora está disfrutando, está contenta. Y a nosotros nos pasa igual, llega un momento en que el pecado ya no incomoda y nos acostumbramos a eso, nos acostumbramos a ser mentirosos, nos acostumbramos a orar, nos acostumbramos a chismear, a hablar de la gente, a ver lo que vemos, a hablar lo que hablamos, nos acostumbramos a ir a esos sitios. Es que a mí me gusta de vez en cuando ir a esos sitios, eso no tiene nada de malo. Es que eso se llama seducción. Lo malo es lo que puede pasar después. Entonces nos acostumbramos, ya el pecado no incomoda. Al principio te incomodó, pero nos acostumbramos, estamos en ese segundo trimestre. Y llega el primer trimestre donde habla Santiago, y una vez que ha sido consumado, da luz a muerte. Y nace ese ¿qué le podríamos llamar? Ese pecado, ese feto horrible, ¿verdad? Que es muerte espiritual. Pero todo empezó con una
seducción. Y David, vuelvo y digo, fue seducido. Versículo 4 y 5, leímos solo el 3. Entonces David ordenó a, ¿cómo se llama? Betsabé. Muy bien, perfecto. Y empezó a maquinar cosas David. Y se acordó lo que había visto y lo que le había visto. Y se le imaginó y empezó acá y le dio oportunidad. Muy bien, no se aguantó. Fue totalmente seducido. Versículo 4 y 5. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia. Y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, ya estaban los días fértiles. Así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. ¿Qué pasó? David dio a luz a lo que empezó de a poco. Y acá viene la parte 2, que será dentro de 15 días. Eso es extraordinario, pero en 15 días usted tiene que venir. Pero aquí lo que entró David fue, todo partió estando él en una zona de alto riesgo, donde él nunca se imaginó que el no ir al lugar donde él tenía que estar le iba a generar todo esto. Y usted no sabe lo que acontece después. Parte 2, 15 días. Pero hasta aquí ha pasado mucho, de lo cual tenemos que concluir. Porque David terminó acostándose con ella. Todo empezó con una simple mirada allá a la terraza. Y sin darse cuenta terminó ella en su cama y embarazada. Y yo acá no le estoy hablando de pecados sexuales. Es un tema que tiene un pecado sexual. Pero estoy hablando en todo lo que es, en todo lo que a ti te seduce el mal. Lo que te aparta de Dios, lo que te saca del campo de batalla. Puede ser incluso el ser un perezoso. Eso te saca del campo de batalla. Y eso te pone en zona de alto riesgo. Puede ser el hecho de que tú no oras. Eso te pone en zona de alto riesgo. Yo siempre he dicho, dejar de orar, dejar de venir a una reunión, dejar de hacer lo que Dios manda hacer no es pecado. Es un peligro, es un riesgo. Te arriesgas a mucho. David se arriesgó a mucho dejando de ir al campo de batalla. Y no se imaginó nunca lo que viene en la parte 2, dentro de 15 días. Nunca se imaginó la consecuencia que iba a ser para siempre en su familia. Porque Dios más adelante le dice algo, y le dice, para siempre tu familia tendrá esto, esto dentro de 15 días. Pero simplemente concluyo con algo. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado ese propósito de vida. Y cuando nos salimos del centro de su voluntad, entramos en esa zona de alto riesgo. Y me llamó algo de la atención lo que decía la definición. Pero son personas que no se van de allí porque no tienen a dónde ir. Es insólito. Vete, tu casa está, esas casitas que uno ve así, que uno dice, ¿cuándo esta gente va a perderlo todo? Porque un día se va a derrumbar, eso es un hecho. Pero estas familias de nuestros países dicen, ¿pero para dónde vamos? Pero a diferencia de ese ejemplo, que es muy triste, tú y yo sí tenemos cómo salir de la zona de alto riesgo. Va a requerir una batalla, porque David, irse para allá era salir de su comodidad. David estaba durmiendo en el palacio, por favor, con una vista preciosa en la azotea, deleitando sus ojos, sus deseos. Irse para allá era estar en medio de puros hombres, sucio, viendo solo esos machos, ¿verdad? Nada de Betsabé por allá, nada. Eso era, oiga, estar sin nadie por muchos meses en guerra. A lo que hoy era representaba salir de su zona de confort del palacio, la primavera. Y Dios sí, yo sí lo tengo que decir. A mí no me gusta predicar hoy en día y decir, con Dios todo es maravilloso, todo es fácil. No, la vida cristiana es una batalla, es un campo de batalla, pero me evita cantidad de problemas. Es difícil ser cristiano hoy en día, es difícil seguir a Jesús, es difícil seguirle la onda a Jesús, seguirle los principios a Jesús, es bien difícil. No es fácil, pero me evita muchas cosas. Y salirte de ahí, del centro de la voluntad de Dios, te pone en zona de alto riesgo. David se confió. David se dio una licencia, la cual se arrepintió toda su vida.
Tú no sabes lo que David lloró sus ojos más adelante en su vida por esta licencia que se dio un día. Lloró sus ojos porque tuvo desgracia tras desgracia en su familia. Tuvo una herencia de maldición muy brava por un error que cometió. Dios le perdonó la vida, pero le dijo: las consecuencias se tienen que vivir. Dios te va a perdonar, pero hay cosas donde las consecuencias pasan. Tú manejas borracho, te chocas, Dios te perdona el error, pero Dios no puede evitar que tú pagues ante la ley el ir a la cárcel. Eso le pasó a David. Dios le perdona su vida, le dice: te perdono, hijo. Es más, tú tienes el corazón conforme al mío. Qué tremendo, le dice. Pero tienes que vivir consecuencias, David. Tienes que aprender que hoy en día tenemos que asumir las consecuencias de nuestros errores. Porque te amo, dice, te disciplino. Si no, serías llamado bastardo, porque bastardo es aquel al que su padre no disciplina. Y eso está viviendo David. Y mi pregunta es: ¿qué licencia quizás hoy tú te estás dando? ¿Qué licencia hoy te estás permitiendo? ¿Qué has dejado de hacer y dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué has dejado de hacer? ¿Y dónde has dejado de estar? Me alegra los que hoy están acá, mucho. Pero creo que es algo en lo que tengo que hoy terminar pensando. Entonces, no te permitas entrar en una zona de alto riesgo, porque eso puede hacer que el rumbo de tu vida cambie para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Así que no sigas con esa coquetería. ¿Cuál es tu campo de batalla? Piénsalo muy bien. ¿Cuál es el lugar y cuál es la onda en la que Dios te quiere a partir de ahora estar? ¿Es fácil venir un domingo a esta hora? No es fácil. Eso se llama ir a la batalla. Rico estaría ahorita en la cama. Uf, qué rico. Pero aquí estoy guardándome, viniendo a este lugar. Acá estoy batallando por mi cuarta generación. Acá estoy batallando por los hijos de mis hijos. Hablo en manera personal. Y acá estoy guardando mis generaciones, batallando en mis áreas, batallando con mis luchas, no dando el brazo a torcer. Se lo decía a mi esposa ayer, decía: ya han sido muchos años, yo empecé muy joven sirviendo al Señor, y tirar la toalla hubiera sido una opción hace mucho tiempo, pero yo no puedo ya, porque estoy seguro que vienen seducciones, y el hombre sin Dios es débil. Hablo del ser humano sin Dios es débil, es muy vulnerable uno sin Dios, y apartado de Dios nada puedes hacer. Y yo le añado algo: nada puedes hacer bien hecho, porque sí puedo hacer muchas cosas apartado de Dios, pero malas cosas que me traen malas consecuencias. Tu campo de batalla, anótate esa, te saca de la zona de alto riesgo. Lo que antes creíamos que era una incomodidad, tengo que decírtelo esta mañana, es lo único que te saca de zonas de alto riesgo. Tu campo de batalla. Y la comodidad de tu carne te pone en riesgo. O te acomodas a tus deseos y los sigues, o vas al campo de batalla y sales de la zona de alto riesgo. Es tu decisión. Es tu decisión. Y concluyo con algo que me llamó mucho la atención leer ayer. Y el famoso reto de las 6 semanas. Y me dio curiosidad porque lo vi. Y está estudiado, no bíblico, pero psicológica y científicamente, que 6 semanas cambian todo. Tú comes 6 semanas bien y cambias tu metabolismo en la semana 6. Está comprobado, 6 semanas. Decide meterte en el campo de batalla, donde sea que tengas que meterte por 6 semanas, y cuéntalas a partir de mañana lunes. Y chuléalas. Y decide orar todas las mañanas por 6 semanas. Y vas a ver que a la semana número 6 ya no es una lucha levantarse a orar, sino va a ser algo que es parte de tu vida. O deja de hacer cosas por 6 semanas, porque no es solamente hacer, sino dejar de hacer. Y ya no te va a hacer falta más eso. Seguramente habrán luchas. Tendrás que controlar tu carácter. Tendrás que luchar, como dice, con tus demonios, con aquellos que están ahí oprimiéndote, queriendo oprimirte. 6 semanas.
Y vas a ver cómo de manera poderosa, porque el Espíritu Santo respalda esto que te estoy diciendo, algo tiene que pasar en tu vida. Algo tiene que pasar en tu vida. Pero yo lo único que quiero es que hoy nos vayamos claros. David, una primavera, decidió no ir a la guerra. Y la verdad es que él no tenía que ir. Es decir, la victoria no dependía de él. Hay cosas que quizás tú digas, con esto, sin esto, mi vida sigue igual. No te confíes, porque eso fue lo que le pasó a David. Yo voy o no voy, no pasa nada. No es que no pasa nada. Entras en zona de riesgo. Y la zona de riesgo es que nunca sabes cuándo va a caerse esa montaña, cuándo viene la inundación. Un día va a pasar. Un día puede pasar. Nadie sabe cuándo. Por eso no me puedo dar la licencia de salirme del campo de batalla. Parte 1. Vamos a orar, familia.